unas cositas mientras iniciamos en forma la clase. Les cuento que ya califiqué pues los talleres. En términos generales les fue bien, pero a algunas personas no les fue bien. No sé qué les pasó, se relajaron, porque no solamente teníamos la explicación de cada una de las acciones, sino que tenían forma de mirar modelos de demanda, bien fuera de petición, de reforma o de nulidad de testamento. Entonces, con respeto digo que los que no les fue bien, creo que me da la impresión que se relajaron, pero ya cada quien se pellizcará. Yo no les voy a decir la nota ahora, sino que después de que termine esta clase, subo las notas de los talleres porque debo tener ya ese 30% en el sistema, porque pues lógicamente son requerimientos de la facultad, porque ya la semana entrante es el parcial. Ya ustedes deben saber que el parcial es dentro de 8 días en este mismo horario. Quien no presente el parcial, por ser parcial, ya tiene que justificar ante la Facultad de Derecho por qué no lo presentó. Vamos a hablar otra cosita. El doctor Daniel Hurtado me dijo que del primer examen que hicieron, cuya nota aparece ya subida en el sistema, les debía subir a todos un punto 6 pues por la forma como se montaron las preguntas y por el porcentaje que se calculó. Él me dijo que a todos les debía subir punto 6. Ya la nota que ven reflejada en el sistema, ya esa nota es con el incremento del punto 6 para todos. O sea que para que estén tranquilos, ya les subiese punto 6 que se les estaba debiendo. Yo les dije que por favor, les escribí al WhatsApp, que por favor volviéramos a mirar el documentico sobre los órdenes hereditarios, porque yo incurrí en un error en la segunda página cuando me refiero a la legítima rigorosa. Quiero que por favor lo corrijan, pues porque necesitan tener claro el concepto, y doy disculpas, tuve un lapsus ahí, por eso ayer que lo estaba repasando otra vez, dije yo, aquí sí, como se dice vulgarmente, metí las patas yo con este concepto. Miren, ubíquense por favor en la segunda página del documento. ¿Lo tienen a la vista? Pregunto. ¿Tienen el documento a la vista? Sí, señora. Bueno, entonces miren que en la segunda página, cuando yo digo que a cada uno de los 3 hijos les corresponde por herencia la suma de 183.333.333, y entre paréntesis coloqué legítima rigorosa, corrijan, no es legítima rigorosa, sino legítima efectiva. Legítima efectiva. Y en la parte de abajo, en el párrafo final, antes de empezar a hablar sobre el segundo orden hereditario, volví a colocar que la rigurosa de cada hijo era la suma de 183.333.33. No, esa es la legítima efectiva. Y aprovechemos para repasar el concepto. Acuérdense que la legítima efectiva es lo que le toca por rigorosa más el resto del patrimonio cuando la persona no otorgó testamento. Entonces, cuando la sucesión es intestada, ya sabemos que la legítima efectiva va a ser toda la cuota de la herencia que le correspondió al respectivo heredero. En cambio, cuando yo otorgo testamento, la rigorosa o rigurosa, como se le dice indistintamente, es la cuota que le corresponde al legitimario dentro de la mitad legítima. Repito, la rigorosa o rigurosa
es la cuota que le corresponde al legitimario dentro de la mitad legítima. Entonces, si a mí me toca, por decir algo, una rigurosa de 91.666.000 y mi causante no otorgó testamento, entonces me va a tocar la rigurosa más el resto del patrimonio. Ese total de herencia es lo que se llama legítima efectiva. Entonces, por favor, corrijan ese conceptico que no quiero que les quede errado. ¿Les quedó clara esta aclaración o alguien tiene alguna duda? Pregunto. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, compañeros. Entonces, retomemos el tema que dejamos empezado la clase pasada. Profe, Estábamos hablando, ¿qué? ¿Quién me iba a decir algo? Qué pena interrumpirla. Sí. Es que alguien me hizo una pregunta en estos días y no supe responderle. De pronto no está dentro del tema, pero creo que si hay una relación es el concubinato, ¿cómo se puede declarar? Unión libre. Bueno, a mí me escribieron al correo haciéndome esa pregunta. Les voy a contar. La figura de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes empezó a regir en Colombia a partir de la ley 54 del 90. Entonces, antes de entrar en vigencia esta ley, las personas que convivían se les denominaba concubino o concubina. Y siendo un poquito más brusco el término, pues aquí en nuestra sociedad se le ha dicho la moza, el mozo, la amante, ¿no es cierto? Esa es la moza, ese es el mozo. ¿Por qué? Porque vivían en unión libre, pero ya diciéndolo como en un término menos fuerte, si hablaba de concubina o de concubino. Ese par viven en concubinato porque no están casados. Ya con la ley 54 del 90, ya no se habla de concubino o concubina, sino de compañero o compañera permanente. Pero hay personas, por ejemplo, pues ya personas que no tienen una mentalidad tan abierta y que no han aceptado nunca la unión libre, pues uno conoce en las mismas familias, de pronto los papás, los abuelos, tíos, personas mayores por lo regular, no han aceptado nunca la unión libre, entonces dicen esa persona es la concubina o es el concubino, pero realmente a partir de la figura de la unión marital, de hecho, ya no hablamos de concubinato en forma, sino de unión libre y de compañeros permanentes. ¿Te quedó claro, John? Sí, profe, pero por ahí leí más o menos que dice que para poderlo declarar tienen que pasar como 3 años. ¿Es cierto o no es cierto? No. Lo que pasa es que la figura de la unión marital, de hecho, que usted la encuentra en la ley 54 del 90, tiene que cumplir unos requisitos, ¿no es cierto? No es una relación esporádica que usted sostenga con alguien. Usted debe tener una convivencia permanente con la persona, vivir juntos, compartir techo, lecho y mesa, ¿no es cierto? Vivir como si estuvieran casados sin estarlo. Y no importa el tiempo que usted conviva con esa persona. Lo que pasa es que sobre esto hay mucha sentencia. La ley dice que mínimo 2 años de convivencia para que se presuma la sociedad patrimonial, para que se presuma. Pero yo puedo tener una unión libre de 6 meses, de 7 meses. No necesariamente tiene que ser de 3 años. Bueno. Entonces vamos a continuar hablando de las diferentes clases de asignaciones testamentarias. Si hacemos un recorderis, la semana pasada hablamos de qué clases de asignaciones testamentarias, pregunto. Yo, Estefanía. Profe, universal, la cuota y remanentes. Y hablamos de asignaciones testamentarias bajo condición, ¿qué? Condicionales también, ¿no es cierto? Recuerden que les dije que las asignaciones testamentarias, o sea, lo que se deja en un testamento, se puede dejar de varias formas. Se puede dejar en forma pura y simple, que es cuando no lo supedito ni a un plazo, ni a una condición, ni a un modo. O también se puede supeditar a una condición. El tema de la condición ya lo abordamos. Vamos entonces a hablar de las asignaciones modales.
Las asignaciones modales están reguladas en el Código Civil a partir del artículo 1147 y siguientes. Alguien que por favor quiera colaborar y darle una leidita a este 1147. (1147). Sí, por favor. Capítulo 4 de las asignaciones modales. Artículo 1147. Si se asigna algo a alguna persona para que lo tenga por suyo, con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada. Bueno, la asignación modal es cuando yo le dejo algo a una persona por testamento, sea heredero o sea legatario, y le impongo una carga, le impongo una obligación. Por ejemplo, yo digo que le dejo a Andrés Felipe Araque, le dejo 20 millones de pesos, pero le digo, de esos 20 millones de pesos, usted debe destinar 10 a hacer obras de beneficencia. Entonces, miren que el modo no tiene que ver nada con la condición. Repito, estoy dejando una asignación a alguien por testamento, pero le estoy imponiendo un gravamen, una obligación accesoria. Ese gravamen o esa obligación accesoria puede ser en beneficio del mismo testador, puede ser en beneficio de una tercera persona o puede ser en beneficio del mismo asignatario. Pongo ejemplos para que me lo... John, ¿quieres decir algo? No, profe, pero sí, yo le puedo decir una condición, que se gradúe como abogado. Esas son las asignaciones bajo condición, que ya las vimos la clase pasada. Pero como Ese modales tema también, que está... destine una parte de ese dinero para estudiar. No sé. Pero las modales no son condicionales. Por eso pues estoy empezando a explicar el tema para que vamos mirando las diferencias que hay entre la asignación modal con la asignación condicional. La condición suspensiva suspende el nacimiento del derecho. En cambio, en las asignaciones testamentarias modales no se suspende el nacimiento del derecho en favor del asignatario modal. Simplemente se le está imponiendo una carga, una obligación accesoria. Repito, yo puedo decir que le dejo a Carlos Arturo Espinal, le dejo 20 millones de pesos. Y puedo decir que él tiene la obligación de destinar 10 millones de pesos para hacer obras de caridad en el asilo de Envigado. Miren que no le estoy imponiendo una condición, le estoy imponiendo un gravamen, una obligación accesoria. Puede ser que esa obligación accesoria no sea en beneficio de un tercero, como en el caso que planteé el asilo de Envigado, sino que se puede ser en beneficio del mismo testador. Yo le dejo 5 millones de pesos a Estefanía Toro para que cuando yo me muera mande a publicar mis últimas memorias, o me haga un mausoleo, o me mande a decir misas gregorianas durante los 6 meses siguientes a mi fallecimiento. Ahí estoy dejando una asignación testamentaria modal, no condicional. Perdón. El otro caso es cuando yo dejo la asignación en favor, por ejemplo, de Daniel Rodríguez, y digo, Daniel Rodríguez, le dejo en el testamento 50 millones, pero para que con esos 50 millones pise un negocio para adquirir su propia vivienda. Aparentemente uno pudiera decir que lo estoy dejando bajo condición. No es condición, es modo. Entonces, miren la diferencia entre la asignación condicional, cuando es condición suspensiva, y la modal.
Si yo digo que le dejo el carro a Andrés Felipe Araque cuando se gradúe de abogado, ¿cuándo nace el derecho? ¿Cuándo se defiere el derecho en favor de Andrés Felipe Araque? Pregunto. Cuando se gradúe, porque es muy bien. Condicional. Muy bien, cuando se cumpla la condición. Si la condición falla, Andrés Felipe Araque no le transmite nada a sus herederos. En cambio, en las asignaciones modales se defiere la asignación, o sea que nace el derecho en favor del asignatario modal, como en las asignaciones puras y simples, es decir, desde el mismo momento en que fallece el testador. Entonces, yo le dejo a usted los 20 millones, pero le impongo una obligación accesoria, una carga. Destine 10 para el asilo de Envigado. Ese derecho sobre los 20 millones se radica en favor de ese asignatario, se le defiere la asignación desde el preciso momento en que muere el testador, pero se le impone una obligación accesoria, una carga. Bueno, ¿está quedando claro o no? Entonces, como el derecho nace en las modales o se defiere desde el mismo momento en que muere el testador, si el asignatario modal fallece antes de cumplir el modo, le transmite a sus herederos esta obligación accesoria. Entonces, si Pedro Pérez, a quien se le dejaron 50 millones para que le diera 15 millones a fulano de tal, si Pedro Pérez fallece sin haber cumplido con el modo, le transmite a sus herederos ese modo, esa obligación accesoria, o sea que le tienen, los herederos de Pedro Pérez le tienen que respetar los 20 millones que de esos 50 se dejaron para favorecer a una tercera persona. Léanse por favor el artículo 1148, que dentro del tema de las asignaciones modales trata lo referente a la cláusula resolutoria. Alguien que me quiera colaborar, por favor lo lee y me lo interpreta. 1148, los escucho. Profe, yo la tengo, dice 1148, en las asignaciones modales se llama cláusula resolutoria la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos si no se cumple el modo. No se entenderá que envuelve cláusula resolutoria cuando el testador no la expresa. Bueno, ¿cómo interpretas esa? Profe, yo entiendo que si no cumple con esa condición, entonces esa persona tiene que devolver lo que le dejaron con todos los frutos que haya percibido, pues como en el tiempo. Pero que si el testador no deja esa cláusula, entonces ahí no tiene la obligación de devolverlo. No, pues mira, no sé. No, a ver, la cláusula, de todas maneras, yo debo cumplir con el modo, yo debo respetar el modo. Porque miren que hay un tercero, puede haber un tercero beneficiario. Ese fulano de tal, a quien yo le destiné esos 50 millones de pesos que le estoy dejando a usted, le dejo de 50 a usted, pero le debe dar 20 a fulano de tal. Ese es un acreedor. Esa persona puede hacer efectivo el cumplimiento del modo. Si usted se gasta los 50 millones, toditos, todos, perfectamente él puede reclamar sus 20 millones. Entonces, cuando la cláusula resolutoria se pacta expresamente en el contrato, pues ese acreedor, con base en esa cláusula resolutoria y teniendo en cuenta que el asignatario modal incumplió con el modo, puede presentar una demanda pidiendo que se le restituya ese modo. Pero esa demanda pues se tiene que instaurar en un proceso aparte, sería un declarativo verbal, donde a mí me demandan, a mí me obligan. A ver, ¿qué hizo usted con los 20 millones que eran para fulano de tal? Entonces, esto es importante saberlo, porque el beneficiario del modo puede demandar, puede hacer exigible el cumplimiento del modo. ¿Cuándo? Cuando el asignatario incumple con el modo. Si el modo fue en favor del testador
le dejo tanto para que usted me haga un mausoleo. Y yo no hice el mausoleo, me gasté toda la plata. Ahí el modo es en favor del testador. Los herederos de ese testador me pueden a mí perfectamente obligar a que yo haga el mausoleo, porque esa era la voluntad del testador y para ese fin fue que me dejó X dinero. ¿Está quedando claro? ¿Hay alguna duda? Profe, en la última partecita cuando dice que no se entenderá que envuelve cláusula resolutoria cuando el testador no la expresa, ¿a qué hace referencia? Quiere decir que la cláusula resolutoria tiene que estar expresamente consignada en el testamento. No se presume la cláusula resolutoria. Tiene que ser que en una cláusula del testamento yo diga, le dejo a Luceneida Hernández 50 millones para que destine 25 en favor de X. Y en otra cláusula pacto la cláusula resolutoria y digo, si Luceneida incumple con ese modo, va a perder el derecho sobre la asignación que yo le dejé y entonces ahí queda la puerta abierta para que ese tercero haga efectivo el cumplimiento del modo. Tiene que ser expresa la cláusula resolutoria en las asignaciones testamentarias modales. Haciendo un paréntesis, uno podrá decir, tanta carretica, esto sí se hará en la práctica, pues resulta que sí. Yo hice una sucesión hace ya muchos años, hace más de 10, 12, no sé cuántos años, de una señora que falleció siendo soltera. Ella era costeña, era cartagenera, tenía muchos sobrinos, todavía tenía algunos hermanos vivos, y la señora tenía sus pesitos. Ella tuvo una insuficiencia renal y uno de los sobrinos muy amablemente se le ofreció a donarle un riñón. Entonces ella se fajó un testamento cerrado, redactó su testamento cerrado, es un testamento hasta muy jocoso, porque ella se inspiró y dice, desde mi bella Cartagena, encontrándome en el balcón, tal, mi última voluntad es. Entonces ella empezó a dejar legados, y al que no le ponía condición, le ponía plazo o le ponía modo. Todo lo dejó bajo condición, bajo plazo, bajo modo. Lo único que sí dejó así pura y simplemente fue a su sobrino, en agradecimiento a tan gentil gesto, a tanta nobleza, como le ofreció el riñón, le dejó el apartamento en Cartagena con el parqueadero, etcétera, etcétera. Y la hermana, que estaba ya de edad y en unas condiciones económicas muy regulares, le dejó uno de los preciosos cuadros de marco dorado que tenía sobre el no sé qué, pues sobre un paisaje Cartagena. Así es la vida. El muchacho se bamboleó ese apartamento en 2 años, se quedó sin apartamento y se quedó sin plata. Entonces ella dejó un montón de condiciones e impuso mucho modo. Por ejemplo, a fulano y a perano, los padres de mi sobrino tal, les dejo el dinero que tengo en la cuenta de Conavi. En esa época existía Conavi, pero para que lo destinen para pagar los estudios. Ahí no estamos hablando de condición, aparentemente es una condición, no, es un modo, porque les impuso un gravamen o una obligación accesoria. Miren, Profe, ¿qué hay? ¿Qué hay? yo quisiera preguntarle entonces cómo diferenciamos bien entre modo y condición. La condición es un hecho futuro e incierto. El modo es un gravamen o una obligación accesoria que se le impone al asignatario a quien se le deja una asignación. Vuelvo y pongo el ejemplo, Daniel. Si te dejo el carro tal, si te gradúas de abogado, ¿qué tipo de asignación te estoy dejando? Condicional. ¿Modal o condicional? Pero si te dejo 50 millones, así, oiga, así yo utilice en la redacción el término condición. Yo digo,
Le dejo a Daniel Rodríguez 50 millones con la condición de que destine 10 en favor de la parroquia del Verbo Divino. ¿Le estoy dejando una asignación condicional? No, le estoy dejando una asignación modal, porque le estoy imponiendo un gravamen, una obligación accesoria. No sé si les quedó claro. A mí sí me queda claro, profe. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Me repite el de modal, por favor? El modo, la asignación modal es cuando se le impone al asignatario, se le deja algo imponiéndole un gravamen, una obligación accesoria. Y esa obligación accesoria, ese gravamen puede ser en favor del mismo testador, en favor de un tercero o en favor del mismo asignatario. Léanse, por favor, el artículo 1150 que nos dice cuando el modo es en favor del mismo asignatario. Alguien que por favor me colabore y le dé una leidita. Modo en beneficio de asignatario. Si el modo es en beneficio del asignatario exclusivamente, no impone obligación alguna, salvo que lleve cláusula resolutoria. Miren, haciendo un paréntesis, gracias compañero. En el testamento de la señora de Cartagena, que les comentaba, ella a una de sus sobrinas le dejó, no recuerdo en esa época, pero hablemos de 10, 15 millones, y dijo que era para que lo destinara para comprar o pisar una vivienda. Entonces, miren, ¿eso sería una condición o sería un modo? En este caso sería un modo. Es un modo, porque es que ella no le dijo, le dejo los 50 millones cuando compre el apartamento. Ahí sería condicional. Ella le dijo, le dejo los 50 millones para que los destine para comprar una vivienda. Realmente, como no impuso cláusula resolutoria, pues ella con 10 millones de pesos hace 15 años tampoco iba a comprar un apartamento, se lo gastó en otra cosa, porque cuando el modo es en beneficio del mismo asignatario, ahí no lo tiene que respetar. Ella sabrá qué hace con los 10 millones, salvo que se haya pactado cláusula resolutoria. Ustedes me dirán, ¿y quién hace cumplir esto? Pues a ver, se supone, aunque no opera obligatoriamente, que cuando yo otorgo testamento, pues nombro un albacea. Ese albacea es el que hace respetar la voluntad del testador y el que entra a administrar también todo ese patrimonio mientras la sucesión está ilíquida. Entonces, casi siempre los albaceas son los que están muy pendientes de que se respete pues al pie de la letra la voluntad de ese testador. ¿Alguna duda o está claro? Bueno. No, profe, está súper claro. De hecho, me surgió esa duda, pero de una me la aclaró. Gracias, profe. Bueno, el artículo 1152, hablando sobre el mismo tema, habla de la determinación judicial del modo. ¿A qué se refiere? Lo ideal es que cuando yo redacte el testamento e imponga estas asignaciones modales o condicionales o a plazo, yo debo redactar la cláusula de una manera lo más claramente posible. Pero lamentablemente hay gente que no lo hace, bien por desconocimiento, por falta de una buena asesoría, etcétera, etcétera. Entonces, puede que yo le deje una asignación testamentaria a Viviana y diga, le dejo a Viviana 60 millones de pesos para que le dé a Pedrito 30 millones de pesos para sus estudios. Yo no digo cuándo le debe, yo no digo en qué plazo, yo no le coloco, no digo más nada, sino que es una cláusula como muy general. Entonces, cuando esto ocurre, ya la forma y el tiempo en que se debe cumplir con ese modo, con esa obligación accesoria, ya se determina judicialmente en un proceso. Léanse, por favor, el artículo 1152. Determinación judicial del modo.
Artículo 1152. Si el testador no determina suficientemente el tiempo o la forma especial en que ha de cumplirse el modo, podrá el juez determinarlos, consultando en lo posible la voluntad de aquel y dejando al asignatario modal un beneficio que ascienda por lo menos a la quinta parte del valor de la cosa asignada. Sí, ya el juez en un momento determinado pues va a entrar a profundizar más de la lectura de todo el testamento, cuál era realmente la verdadera voluntad de ese testador, cuando se puede, porque yo pienso que no siempre se podrá inferir en todo testamento, cuando hay cositas que no quedan muy claras. No creo que siempre se podrá determinar cuál sería la voluntad, qué sería lo que quería el testador, que no lo alcanzó a plasmar de una manera muy clara. Pero en términos generales también se puede judicialmente entrar a aclarar esto del modo. El artículo 1153, ¿qué hay? Una pregunta, entonces, según esto que acabamos de leer, cuando los testamentos tienen estas condiciones resolutorias o estos modos, solo se pueden tramitar a través del juez, no se puede a través de notaría. No, para nada. Se puede tramitar una sucesión testada. Si todos están de mutuo acuerdo y todo está claro, se puede llevar también por notaría. Cualquier clase de sucesión, sea testada, intestada o mixta, si se cumplen los requisitos de que todos los interesados estén de mutuo acuerdo, se puede tramitar vía notarial. Sin importar esas condiciones, esa resolutoria o esa moral. Así en el testamento se hayan dejado asignaciones bajo condición, bajo plazo, bajo modo. Si todos están ok, si todos están de acuerdo, no hay problema, puedes llevar perfectamente la sucesión por notaría. Yo esta sucesión de esta señora de Cartagena que les estoy comentando la hice vía notarial, ahí no hubo problema, a cada quien se le entregó su legadito, todos cumplieron, no hubo problema, esa sucesión la tramité yo muy fácil por notaría. Lo que pasa es que cuando ya hay conflictos, lógicamente pues hay que acudir al juzgado, ¿cierto? Bueno, el artículo 1153 con respecto a la asignación modal, expresamente se refiere a algo que ya les mencioné, y es que cuando la asignación modal, cuando el asignatario modal fallece sin haber cumplido con el modo, le transmite el modo a sus herederos. O sea que si yo fallecí y no alcancé de los 50, de los 100 millones, no alcancé a darle a los 50 la destinación que dijo el testador, yo le transmito esa obligación a mis herederos. ¿Por qué? Porque es que se me defirió la asignación, o sea que el derecho se radicó en favor mío desde el preciso momento en que falleció el causante. Entonces, como ya nació el derecho, si yo fallecí y por ese motivo no pude cumplir con el modo, pues le estoy transmitiendo esta obligación a mis herederos. ¿Está quedando claro? Léanse por favor el 1153. Alguien que quiera colaborar y leer el 1153. Pues yo lo leo. 1153. Si el modo consiste en, si el modo consiste en un hecho tal que para el fin que el testador se haya propuesto sea indiferente la persona que lo ejecute, es transmisible a los herederos del asignatario. Bueno, miren que hay otra cosa interesante en este tema. El modo, esa obligación accesoria que yo le estoy imponiendo al asignatario modal, debe ser algo que se pueda cumplir físicamente y que sea lícito. Además, yo no puedo decirle pues a fulano de tal que le dejo 200 millones si hace una casa en la luna. Absurdo sería, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser que esa obligación accesoria se pueda cumplir desde el punto de vista físico. Y además, ese modo debe ser lícito. Es que te dejo 50 millones de pesos para que destines 10 y mandes a matar a fulano de tal.
ese tipo de obligaciones accesorias o modales no se permiten, porque el modo debe ser físicamente posible y además debe ser algo lícito, pues eso se cae por su propio peso. ¿Alguna duda sobre las asignaciones testamentarias modales o quedó claro el tema? No, profe, quedó claro. Bueno, por último, tenemos las asignaciones testamentarias a día o a plazo. Este tema está regulado a partir del artículo 1138 y siguientes del Código Civil. Asignaciones testamentarias a plazo. Miren, de la misma manera que yo, acuérdense que es que ustedes vieron obligaciones y ustedes les enseñaron unas obligaciones que son puras y simples, pero también les enseñaron que las obligaciones pueden ser a plazo, pueden ser a condición o pueden ser modales. Este tema está muy relacionado con el que les enseñaron en obligaciones. Lo que pasa es que aquí estamos manejando el concepto con respecto a las asignaciones que se dejan en un testamento. Entonces, yo puedo dejar asignaciones testamentarias, bien sea herencias o legados, supeditadas a un plazo. Y ese plazo puede ser suspensivo o puede ser resolutorio. Pregunto, ¿qué diferencia básica hay que se las enseñaron en obligaciones? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales o lo básico entre condición y plazo? Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre plazo y condición? Profe, el plazo es un La hecho. condición es incierta. A ver, no les escucho bien. ¿Cómo? La condición es incierta y el plazo es cierto, y los dos son hechos futuros. Muy bien, esa es. Ambos miran hacia el futuro, son hechos futuros, pero la diferencia fundamental es que el plazo es cierto y la condición es incierta. Entonces, léanse por favor el 1138. Alguien que quiera colaborar y darle una leidita al 1138. Profe, ya que lo estoy buscando. ¿11 qué? 1138. A partir del 1138 encontramos las asignaciones a plazo. Testamentarias. Asignaciones testamentarias sujetas a término. Las asignaciones testamentarias pueden estar limitadas a plazos o días, de que dependa el goce actual o la extinción de un derecho, y se sujetarán entonces a las reglas dadas en el título de las obligaciones a plazo, con las explicaciones que siguen. Bueno, entonces vamos a poner ejemplos. Yo digo que le dejo a Viviana la finca La Bonita en mi testamento para que se le haga la entrega de la misma 6 meses después de mi fallecimiento. Miren, yo a Viviana le estoy dejando una asignación sujeta a un plazo suspensivo. Pero miren la diferencia con la condición suspensiva. A Viviana le estoy poniendo plazo para que empiece a gozar de la finca, para que exija la entrega de la finca. Pero desde el momento en que yo fallezca, Viviana va a ser dueña de esa finca. Ese derecho como asignataria se le va a deferir como en las asignaciones puras y simples, es decir, al momento del fallecimiento del testador. Lo que pasa es que Viviana, como yo puse un plazo para que empezara a gozar de la finca, ella no puede hacer exigible la entrega de la finca, sino una vez se cumpla el plazo que yo pacté en el testamento. ¿Está quedando claro? Sí, profe. Profe, y mientras tanto, ¿quién administra? Debe quedar también claro en el testamento. En el testamento, miren, repito, si hay una albacea, esto le corresponde al albacea. Si no se nombró albacea, o por ejemplo el albacea nombrado no aceptó el cargo o algún inconveniente, acuérdense que quienes administran el patrimonio son todos los herederos de esa persona. Bueno, el artículo 1139, dentro de este tema que estamos tocando,
incurre en una serie de impropiedades. Impropiedades que en artículos posteriores él aclara. Voy a decir por qué. Si vamos a leer el artículo 1139, vamos a observar que el legislador clasifica el plazo de diferentes maneras. Dice que el plazo puede ser cierto y determinado, cierto e indeterminado, incierto y determinado, e incierto e indeterminado. ¿Alguien que me quiera leer el 1139, por favor? Profe, 1139. Dice, clase de términos. El día es cierto y determinado, si necesariamente ha de llegar, y se sabe cuándo, como el día tanto de tal mes y año, o tantos días, meses o años después de la fecha del testamento o del fallecimiento del testador. Es cierto pero indeterminado, si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo, como el día de la muerte de una persona. Es cierto pero determinado si puede llegar o no, pero suponiendo que haya de llegar se sabe cuándo, como el día en que una persona cumpla 25 años. Finalmente, es incierto e indeterminado si no se sabe si ha de llegar, ni cuándo, como el día en que una persona se case. Bueno, entonces miren que de esta clasificación que trae la ley con respecto al plazo, podemos concluir que solamente dos realmente son plazo. ¿Cuál? El plazo que es cierto y determinado y el que es incierto e indeterminado. Entonces voy a poner ejemplo. Le dejo a Viviana tal bien a partir del año siguiente a mi fallecimiento. Ahí estoy hablando de un plazo cierto y determinado, ¿cierto? O le dejo a Viviana tal bien, sí, a partir de que X fallezca. Entonces, yo sé que X va a fallecer, pero es indeterminado. ¿Por qué? Porque yo no sé cuándo va a fallecer. Las otras clasificaciones de plazo, es decir, cuando dice que es incierto y determinado o incierto e indeterminado, realmente son condiciones, no plazos. Y tan es así que miren cómo el legislador ya empieza en artículos posteriores a aclarar esto. Léanse, por favor, el artículo 1141 y el artículo 1144. Profe, tengo una duda. Uno sí puede determinar lo incierto. No, es que lo incierto es siempre condición. Es incierto que usted se gradúe de abogado, es incierto. Por eso es que estoy diciendo que el legislador en el 1139 trae varias clases de plazos. Él mismo pareciera que corrigiera esas impropiedades en artículos subsiguientes. El plazo siempre tiene que ser cierto, sea determinado o indeterminado en algunos casos, pero lo que caracteriza el plazo es que es cierto. La que es incierta es la condición. Entonces, lea por favor el 1141 y el 1144 para que se den cuenta cómo el legislador posteriormente hace la aclaración. Empecemos con el 1141, porfa. Artículo 1141. Asignación a día incierto e indeterminado. El día incierto e indeterminado es siempre una verdadera condición y se sujeta a las reglas de las condiciones. Entonces, mire, en el 1139 clasifica el plazo de diferentes maneras. Y aquí dice que cuando el día es incierto e indeterminado, no puedo hablar de plazo, sino de condición. O sea que está como, por decirlo en términos muy sencillos, es como cuando yo incurro en un error, corrijo el error. Así lo interpreto yo, hablando en términos muy coloquiales. Y léanse el 1144, por favor. Artículo 1144.
Asignación a día incierto, determinado o no. La asignación desde día incierto, sea determinado o no, es siempre condicional. Entonces, resumiendo, vuelvo y digo, vuelvo y explico. La clasificación del 1139, los únicos que son plazos son día cierto y determinado o día cierto e indeterminado. Las demás, todo lo que es incierto, son asignaciones condicionales, más no a plazo. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Desde el punto de vista sucesoral, desde el punto de vista práctico. Miren, vamos estableciendo diferencias y haciendo como un paralelo. Ojo, asignaciones puras y simples, las que no dejo ni con plazo, ni con dicción, ni con plus, ni con modo. Cuando se difieren, automáticamente fallece el causante. Asignaciones bajo condición suspensiva. Cuando se difieren, solamente cuando cumple la condición. Si falla la condición, no se le transmite nada a los herederos. Asignaciones bajo condición resolutoria, que las expliqué en la clase pasada. Yo le dejo a Catalina, le dejo 50 millones para que se los dé a su hijo cuando éste cumpla la mayoría de edad. Ahí estoy dejando una asignación bajo condición resolutoria. ¿Cuándo se le resuelve el derecho a Catalina? Cuando su hijo cumpla la mayoría de edad. En lo que se deja bajo condición resolutoria, el derecho se difiere como en las puras y simples. También a partir del momento en que fallece el testador. Ojo, cuando la condición es resolutoria. No estoy diciendo cuando es suspensiva. Pasemos a las asignaciones testamentarias modales. Profe, qué pena, es que me confundí en la última. O sea, si dijo que en el testamento que lo dejo para cuando cumpla la mayoría de edad. Zeneida, perdón, le dejo a usted 50 millones de pesos para que se los entregue a su hijo Antonio cuando éste cumpla la mayoría de edad. Le estoy dejando una asignación bajo condición resolutoria. Acuérdense cuando les enseñaron de las obligaciones, les hablaron de obligaciones condicionales suspensivas y de obligaciones condicionales resolutorias. Lo resolutorio, miren, lo suspensivo es, la condición suspensiva es, se suspende el nacimiento del derecho hasta que no se cumpla el hecho. Se suspende el derecho a que yo reclame la finca hasta que yo no me gradúe de abogada. En cambio, en la resolutoria, ocurrido el hecho, se resuelve el derecho. Cuando el hijo de Zeneida cumpla los 18 años, Zeneida le tiene que pasar el bien, sea dinero, sea lo que se le haya dejado en el testamento. ¿Te quedó claro o no? Profe, pero cuando dice que se difiere como las puras y simples cuando fallece el testador, hace referencia es que, digamos, en este ejemplo que usted pone, a mí, digamos, se me entrega en ese momento que muere el testador, solo que entonces la condición, sí, o sea, se le entrega a mi hijo cuando ya se cumpla esa condición. ¿Es su así, derecho, sí, Zeneida, su derecho nace desde el mismo momento en que fallece el testador. Ah, entiendo, pero sí. Cuando su hijo cumpla la mayoría de edad, se le resuelve, se le termina ese derecho a favor suyo y nace el derecho en favor de su hijo. Acuérdense, muchachos, es que miren que esto todo está relacionado con esas obligaciones, que es un tema tan álgido y tan importante en el derecho civil. Por ahí dicen que el abogado que sepa obligaciones aprendió derecho, y eso tiene mucho de cierto. Recuerden que cuando les enseñaron en obligaciones de condición suspensiva y resolutoria, enseñaron que estaban unidas. ¿Por qué están unidas? Mire, cuando yo digo que le dejo los 50 millones a Zeneida para que se los entregue a su hijo cuando éste cumpla la mayoría de edad, hay una condición resolutoria para Zeneida, ¿no es cierto? Porque pero es suspensiva al mismo tiempo para el hijo. Cuando se cumple, cuando llega a la mayoría de edad, se le resuelve el derecho a usted, pero nace el derecho en favor de su hijo. ¿Se acuerdan cuando les enseñaron en obligaciones eso? Sí, profe, y ya me queda muy claro. Muchas gracias. Muy bien.
Entonces, continuando con el tema, en las asignaciones testamentarias modales también se difiere el derecho desde el momento en que fallece el testador. Si el asignatario modal fallece sin cumplir con el modo, le está transmitiendo a los herederos. Y voy en el tema de las a plazo. Cuando el plazo es suspensivo, le dejo la finca La Bonita a Daniel Garcés para que la goce y se la entreguen 2 años después de mi fallecimiento. Daniel Garcés adquiere el derecho sobre la finca desde el momento de mi fallecimiento. Daniel la puede enajenar, ya es suya, la puede negociar, pero lógicamente, ¿qué es lo que se le está suspendiendo? Que se haga exigible, que él haga exigible la entrega, solamente cuando se cumplan los 2 años después de mi fallecimiento. No me vayan a interpretar pensando que es que cuando se deja por testamento estas asignaciones, no hay que hacer sucesión. Siempre que hay testamento hay que hacer sucesión. No puede Daniel Garcés pretender que después de los 2 años de mi fallecimiento, si él no abre mi sucesión, ya automáticamente él va a ser dueño de la finca. Ya sabemos que esa finca está figurando a nombre mía. Ya aprendimos que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio. Entonces, siempre que se fallece, se deje testamento no, o sea, una sucesión mixta, hay que tramitar el respectivo proceso de sucesión, sea que esté dejando asignaciones puras y simples o bajo modo, condición o plazo. Muy bien. Continúo entonces con el plazo. El plazo, como hay plazo suspensivo, también hay un plazo que es el plazo resolutorio. Plazo resolutorio. Y esto lo encuentran concretamente en el artículo 1145. Léanlo, por favor, alguien que lo lea y lo analizamos. ¿Cuál es el artículo? 1145. Asignación a día cierto y usufructo. La asignación hasta día cierto, sea determinado o no, constituye un usufructo a favor del asignatario. La asignación de prestaciones periódicas es intransmisible por causa de muerte y termina como el usufructo, por la llegada del día y por la muerte natural del pensionario. Si es a favor de una corporación o fundación, no podrá durar más de 10 años. Bueno, entonces, compañera, le pido un favor. Analicemos la primera parte del artículo. Póngame un ejemplo donde usted me explique la primera parte, el primer inciso del artículo que acabo de leer. Sería, por ejemplo, que se dijera que en el testamento. Sería lo que usted dijo, que Zeneida recibe los 50 millones para el niño hasta los 18 años. No, ahí le estoy dejando una asignación bajo condición resolutoria. Estoy hablando de plazo, Mire, yo, a ver, ¿a quién? Escucho otras opiniones, a ver, ¿quién me puede poner? Esto es un plazo, es que la condición puede ser resolutoria, el plazo también puede ser resolutorio, pero mire que es que aquí yo no le estoy diciendo en el plazo resolutorio que le dejo tal bien para que se lo entregue ayer cuando éste se case o cuando ésta cumple la mayoría de edad, no. Estoy hablando de plazo resolutorio. Miren que es que si ustedes leen detenidamente, la redacción de la parte inicial del 1145 es muy clara. Dice, la asignación hasta el día cierto, hasta. Profe, que diga que, por ejemplo, se le va a dar el arriendo de determinado bien hasta que cumpla 18 años. Exactamente, o le dejo a mi tía Luisa, en el testamento, la casa ubicada en el barrio Laureles tal y tal, hasta 10 años después de mi fallecimiento.
ahí tendríamos un plazo cierto y determinado, pero yo puedo decir, le dejo a mi tía Luisa la casa ubicada en el barrio Laureles hasta que ella se muera. Miren que ahí lo que estoy constituyendo en el fondo es un usufructo. Mi tía Luisa tiene esa casa en calidad de usufructuaria, porque cuando ella se muera, yo lo puse así en el testamento. Entonces, ella no puede disponer de la casa como si fuera propietaria. Ella es una usufructuaria. Ella va a gozar de la casita hasta que ella se muera. Si mi tía Luisa fallece, los hijos de Luisa, sus herederos o cualquier heredero que tenga, no se le transmite esa asignación. ¿Qué ibas a preguntar, Catalina? Entonces ahí no hay transferencia del dominio. No, porque miren cómo el mismo artículo dice que lo que se deje a un plazo que sea resolutorio, no estoy hablando suspensivo, en el suspensivo sí se transfiere el dominio. Cuando el plazo es resolutorio, le dejo a usted un bien hasta tal cosa, hasta algo cierto, hasta tal fecha o cierto indeterminado, como el fallecimiento, ahí lo que estoy dejando en el fondo es un usufructo. Usted puede usufructuar ese bien y si usted muere, nada le transmite a sus herederos. En el segundo inciso dice eso, que no es, que es intransmisible. Bueno, y miren que es que el segundo inciso se está refiriendo también a las asignaciones periódicas. Es relativamente usual mirar en un testamento. Yo, por ejemplo, puedo decir que le dejo a mi tía Luisa 500.000 pesos mensuales por 5 años después de mi fallecimiento o por 10 años o mientras ella esté viva. Eso es una pensión periódica. Esos son alimentos, prácticamente son alimentos. Alimentos que serían voluntarios, no legales, porque yo no tengo obligación de alimentos con los tíos, aunque debería ser legal. Miren, ¿cuántos tíos, si vamos al campo, a la realidad, cuántos tíos no le ayudan a los sobrinitos a salir adelante cuando de pronto la hermana enviudó o el marido le resultó que no sirve bueno para nada o quedaron huérfanos? ¿A quién le toca casi siempre la carga? O a los abuelos o a los tíos. Y crece el muchachito, ya la tía está bien fregada, bien llevada y ni se acuerda de ella ni para decirle feliz cumpleaños ni feliz Navidad. Yo, personalmente, creo que en el cuarto orden hereditario deberían estar más los tíos que los sobrinos, porque es que los tíos, repito, y miren que eso se ve en las familias, el muchachito que queda huérfano, el muchachito se separa la hermana de uno, se separa el hermano, ese muchachito se acoge en la familia, ese muchachito se le ayuda a salir adelante. Es muy difícil que uno vea a un sobrino y uno pudiéndole ayudar no le ayude. Pero repito, esos muchachos cuando crecen, algunos son muy agradecidos y se acuerdan de sus tíos cuando ya la vida cambia, el tío envejece, etcétera, etcétera. Pero otros no se vuelven a acordar de los tíos. Entonces, una prestación periódica que yo le deje a fulano, sea de mi familia o no, se convierte en un legado de alimentos voluntarios. Óiganme bien, si yo le dejo 500.000 pesos mensuales a mi tía Luisa hasta que ella se muera, estoy dejando un legado de alimentos, pero son alimentos voluntarios, porque yo legalmente no tengo obligación con ella. Pues no hay un artículo, el artículo 411 del Código Civil habla de las personas a las que por ley se les debe alimentos y no están los tíos, deberían estar también los tíos, pienso yo. Entonces, repito, eso es un legado de alimentos voluntarios que se pagan de la parte de libre disposición. Entonces, estas pensiones periódicas que se dejan por testamento no son transmisibles por causa de muerte. Entonces, si mi tía Luisa falleció, no puede el hijo de Luisa decir, ah, no, es que a mí también me tienen que seguir pagando los 500.000 pesos mensuales, son intransferibles. Y cuando esas pensiones periódicas se dejan en favor de entidades
Y yo no coloqué un plazo específico, no dije dentro de los 5 años después de mi fallecimiento o 2 años después de mi fallecimiento, se tiene como un límite que no puede pasar de más de 10 años. ¿Les quedó claro este tema o no? Sí, profe. Profe, en mi código dice más de 30 años, está muy desactualizado. Sí, mi niña. Lo que pasa es que cuando en estos temas se habla de 30 años, esto se refiere a que era que la prescripción extraordinaria antiguamente era de 30 años. Después se redujo a 20 años y últimamente quedó con la ley 791 del 2002, ya el término de prescripción extraordinaria de 20 quedó en 10 años. Por eso hay que aclarar eso. Ya no se habla de 30 ni de 20, sino de 10 años. Ah, bueno, profe, y tengo otra duda. Claro. Por ejemplo, en este caso, cuando se puso el ejemplo de que le dejaba, por ejemplo, la casa a la tía hasta que ella muera, si no se dice nada más en el testamento, ya esta casa al morir la tía digamos que entraría como en una sucesión con las mismas reglas de sucesión intestada, o Sí, ¿cómo vea, pasaría? sí, vea. Lo que pasa es que hay varias maneras. Si yo quiero dejarle expresamente el usufructo a mi tía Luisa en el testamento, lo puedo hacer. Porque si ustedes se van al derecho de usufructo, se devuelven en los artículos del Código Civil que habla del derecho de usufructo, nos dice a través de qué forma se puede constituir un usufructo. Un usufructo se puede constituir por testamento. Entonces yo puedo decir, le dejo el usufructo de la casa del barrio Laureles tal a mi tía Luisa por tantos años después de mi fallecimiento o en forma vitalicia. Y puede que ocurra dos cosas: guarde silencio frente a la nuda propiedad o diga expresamente quién va a quedar como nudo propietario. En este momento me están consultando para hacer de pronto una sucesión, todavía no me han dicho nada, pero me pasaron un modelo, me mostraron un testamento que hizo un sacerdote, donde el sacerdote expresamente en el testamento dijo: la casa tal la dejo en usufructo en favor de la señora tal hasta que ella fallezca. Y en otra cláusula consignó: la nuda propiedad de ese bien va a quedar en cabeza del seminario tal. Cuando la usufructuaria fallezca, se consolida ese derecho de usufructo con la nuda propiedad. O sea que cuando doña Blanca, que ya falleció doña Blanca, entonces el seminario se va a quedar como nudo propietario y también como usufructuario, o sea que se consolida toda la propiedad en cabeza del seminario. Pero puede ocurrir que yo no diga nada sobre la nuda propiedad. Yo digo: a Catalina le dejo el usufructo de la casa tal, y guardé silencio sobre la nuda propiedad. Cuando Catalina fallezca o se termine el usufructo porque le puse un plazo que es determinado, entonces ya ese bien se tiene que repartir de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada. ¿Por qué? Porque yo no dije quién iba a ser o quién era el nudo propietario. Terminado el usufructo, como el usufructo termina con la muerte del usufructuario, ese bien obligatoriamente se tiene que repartir por las reglas de la sucesión intestada. ¿Quedó claro? Entonces aquí, miren que aquí en ninguna parte estamos diciendo que en el testamento el testador habló de usufructo, nada. Yo digo, le dejo la casa a Catalina Pérez hasta que ella fallezca. Yo no dije el usufructo, pero el legislador dice que se lo dejé a un plazo, tácitamente nos está diciendo, eso es un plazo resolutorio, que en el fondo se equipara a un usufructo. ¿Quedó claro entonces? ¿O hay alguna duda? ¿Cómo fue que me dejó la casa la última vez, profe? ¿Me escuché bien? La casa se la dejé a Catalina
hasta que ella fallezca. Ah, yo no dije en el testamento, no pueden heredar. Yo en el testamento no estoy diciendo que te dejo el derecho de usufructo, que lo pude haber hecho. Simplemente digo, la casa tal se la dejo a Catalina hasta que ella fallezca. Ahí le dejé una asignación bajo plazo resolutorio. En el fondo encierra un usufructo, se equipara a un usufructo. Entonces se vuelve intransmisible. Exacto, porque es que el usufructo es uno de los derechos que no se transmite con la muerte. Acuérdense, el uso y habitación, el usufructo termina con la muerte del usufructuario. Entonces los herederos de Catalina pueden relinchar, patalear, pararse en la cabeza. No, señores, se terminó el usufructo, se terminó el usufructo. Bueno, es que vean, compañeros, haciendo un paréntesis, la sucesión intestada es muy sencilla porque no hay testamento. Usted cuando la sucesión es intestada, usted se va para los órdenes hereditarios, ubica el orden y tramítela. Pero cuando a mí me busca un cliente para que lo asesore, para hacer un testamento con este montón de arandelas, porque es que los testamenticos, los modelos que ustedes mandaron en los talleres, regularmente son modelos sencillos, pero hay gente que le gusta ponerle mucha pinga a las cláusulas en los testamentos. Vea, yo quiero que esto quede amarrado así, yo quiero ponerle a esto esta condición así, yo quiero ponerle este modo. Miren, es que esto da pie para mucha cosa. Cuando yo dejo en un testamento asignaciones puras y simples, pero mire ya, que es que yo le tengo que saber asesorar al cliente, porque el cliente puede que quiera dejar sus cosas, pero muy amarradamente. Entonces aquí está el tema, por eso es que hay que mirar esto y hay que aprenderlo. Puedo poner a plazo suspensivo, a plazo resolutorio, condición suspensiva, resolutoria o modo. Bueno, ¿alguna duda o quedó claro este tema? Profe, discúlpeme, de pronto fue que entendí mal. Cuando usted puso el ejemplo ahora de que el causante le dejaba a X persona, le dejo la casa, más eso no le da el beneficio del usufructo, esa persona a la cual dejan la casa puede negociar la casa. Cuando yo le dejo mi bien a usted, la casa del barrio Laureles Payón Ariel, sí, se la estoy dejando a usted en el testamento, o sea que esa casa va a ser suya, pero para que esa casa figure en la oficina de registro de instrumentos públicos a nombre de John Ariel, usted tiene que hacer la sucesión testada de mía, porque yo fui la que le dejé esa casa. No pretender, no pensar, no interpretar que como yo ya me fallecí, ese testamento, el testamento es el título, pero le falta el modo para adquirir el dominio. ¿Cuál es el modo? La sucesión por causa de muerte. Entonces usted tiene el título que es el testamento, donde yo le dejé la casa, pero esa casa jurídicamente va a figurar a nombre mío hasta tanto usted no haga la sucesión y ya tenga el modo, que es la sucesión por causa de muerte. Ah, bueno, gracias. Muy bien, compañeros. ¿Alguna otra duda sobre este tema o podemos proseguir? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? O si alguien tiene dudas, pregunten tranquilos. No, profe. Profe, por si llama lista, me va a tocar desconectarme porque se me presentó algo importante en este momento. No hay problema, pero entonces, tranquila Viviana, pero vea, antes de que se me vaya, les voy a decir algo. Ahorita descanso un momentico cuando termine la clase y tardecito voy a empezar a montar pues el otro 15% que es de este taller. De pronto va a haber gente inconforme. Entonces, a partir de mañana me escriben en el WhatsApp y con mucho gusto yo a cada quien le explico por qué sacó la nota que le puse. Casi todos ganaron, pero hubo gente que no le fue bien. ¿Por qué? Con respeto y con cariño lo digo, porque hicieron las cosas de cualquier manera, teniendo la oportunidad de haber hecho las cosas muy bien hechas. Entonces, eso para que lo sepan. Bueno, tranquila Viviana, y el que se tenga que desconectar, pues yo entiendo que tienen sus
sus asuntos pendientes. Bueno, listo, profe, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, recuerden pues que estamos hablando de testamento, que la clase pasada hablamos de asignatario testamentario, estamos hablando de asignaciones testamentarias y ya aprendimos que la asignación testamentaria, ¿cómo? Pregunto. Carlos Arturo Espinal. Cuando yo te digo que una asignación testamentaria puede llamarse como, o ser como, ¿qué me contestarías? ¿Estás atendiendo a la clase, Carlos Arturo? Daniel Garcés, ¿me puedes contestar la misma pregunta? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Sería asignaciones testamentarias, puras y simples. No, perdóname. No estoy hablando de las clases de asignaciones testamentarias. Estoy preguntando que cuando yo hablo de una asignación testamentaria, ¿estoy hablando de qué o de qué? Profe, ¿sería entonces de legado? ¿Sí? ¿O de qué? Ah, profe, el otro me acuerdo. ¿Cómo que no se va a acordar? ¿De qué estamos hablando? Pues de derecho herencial. Exacto, o herencia. Ah, sí. O herencia, no se les olvide, no se les olvide. El asignatario puede ser heredero o legatario. Consecuentemente, la asignación puede ser herencia o puede ser legado. No se les olvide, compañeros. Bueno, entonces prosigamos. ¿Qué diferencias básicas hay entre un heredero y un legatario? Y consecuencialmente entre una herencia y un legado. Entonces, ya ustedes me las pueden decir. A ver, yo quiero escuchar a alguno de ustedes que me pueda decir una diferencia que hay entre, una de las diferencias entre herencia y legado. A ver. Profe, que la herencia es a título universal y el legado es específico. Muy bien, muy bien. La herencia siempre es a título universal. Entonces, no solamente en la sucesión testada se puede nombrar herederos a título universal. Cuando la sucesión es intestada, los herederos que tienen vocación hereditaria son herederos a título universal. ¿Por qué? Porque tienen derecho a toda esa universalidad que es la herencia. Entonces el compañero ya dijo, la herencia siempre es a título universal, el legado es particular. ¿Cuál es la definición de legado? El legado es una asignación a título singular o particular que siempre se tiene que hacer constar expresamente por testamento. Otra diferencia, a ver, otra persona que quiera decir otra diferencia entre heredero legatario o entre herencia y legado. Escucho. Profe, pues usted le acaba de decir que el legado tiene que estar plasmado en el testamento y el heredero no. Entonces, bien. Entonces, profe, ¿el heredero puede ser forzoso o voluntario y el legatario es voluntario? Sí, pudiera ser otra diferencia. El heredero puede ser forzoso o voluntario, dependiendo de los órdenes hereditarios. El legatario siempre es una persona, bueno, no, pero aquí sí tengo que aclarar algo. A ver, depende cómo lo miremos, Catalina. Ahí sí, Catalina lo ponía uno a patinar, pero es muy interesante. Catalina pone a patinar, pero es interesante, ¿no? De eso se trata, eso se trata. Ahí me pusiste a patinar y te contesté como muy a la ligera, pero me voy a devolver un poquito, Catalina. ¿Por qué? Si yo te digo que sí, ese sí es dependiendo. Me explico. Yo puedo, en un testamento, a un heredero forzoso dejarle un legado, perfectamente.
yo tengo una hija que se llama, por decir algo, Mariana. Entonces yo en el testamento digo, a mi hija Mariana, en pago de su legítima rigurosa, tal bien. Pero a mi hija Mariana le dejo tal bien o tanta plata imputable a la libre disposición. Entonces, esto que yo quiero significar es, para que me entiendan, como un heredero al mismo tiempo puede ser legatario. ¿Cuándo? Cuando yo a ese heredero, que puede ser forzoso o voluntario, vamos en este caso hablando del forzoso, yo a un hijo le puedo dejar un legado imputable a la parte de libre disposición. Entonces, ese heredero frente a su asignación forzosa, pero es legatario frente al legado que le dejé imputable a la libre disposición. Entonces, por eso hago aclaración sobre pues lo que dice la compañera Catalina, no lo puedo contestar tan a la ligera, porque entonces sería como decirles que yo a un hijo por testamento no le puedo dejar un legado, sí le puedo dejar un legado. Y se ve mucho. Ahí es cuando ha mejorado en el testamento. Ah, es que usted, ¿por qué recibió más plata que nosotros? Ah, por una sencilla razón, porque mi papá hizo un testamento y me quiso dejar la parte de libre disposición a mí, o una parte de la libre disposición. Entonces yo me voy con mi tajadita de asignación forzosa, que es la rigurosa, pero me voy con el legadito que me dejó mi papá en el testamento. Entonces esto para que entiendan cómo un heredero forzoso puede ser al mismo tiempo heredero forzoso y también legatario en el caso que les estoy planteando. No choca lo uno, no es excluyente lo uno con lo otro. ¿Queda claro esto o no? Sí, profe. ¿Queda claro? Sí, profe. Porque es que esto es lo que les van a consultar a ustedes en la vida real. Esto es, bueno, es que yo quiero que a un hijo le toque más que al otro, por cualquier circunstancia de la vida. Ya no hay cuarta de mejoras, como asignación forzosa. Cuando había cuarta de mejoras, mire que cuando había cuarta de mejoras yo podía mejorar a cualquier descendiente. Ya no la tengo, pero ya tengo la libre disposición y ya la tengo aumentadita, porque ya es la mitad. Entonces yo tengo a Jessica hija y tengo a Catalina hija. Yo en el testamento puedo decir que a Catalina le toca también para que se le pague la legítima rigurosa. O le dejo la legítima rigurosa por partes iguales con la mitad legítima, perdón, por partes iguales la dejo entre Jessica y Catalina. Ya sabemos que dentro de esa mitad legítima se paga la rigurosa. Y digo, y el 100% de la libre disposición, o la casa tal, imputable a la libre disposición, se la dejo a Jessica. ¿Quién va a salir con más plata en esa sucesión? Jessica, y las dos son hermanas. ¿Por qué? Porque yo la mejoré dejándole un legado imputable a la libre disposición. Eso es válido, porque es que yo la libre disposición se la puedo dejar a quien a mí me provoque. Profe, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Sí, mi niña, cuénteme. Entonces, no sé si la pregunta que voy a hacer es muy boba, es que estoy algo confundida. No hay preguntas bobas. Ya saben que conmigo no hay preguntas bobas. Toda pregunta es importante. Cuéntenme. Gracias, profe. Entonces, uno podría, como asignación forzosa, dejar un legado. No, como asignación forzosa no, porque es que la asignación forzosa es una herencia, no es legado. No es legado. A ver, vuelvo y aclaro. Los legados, ¿de dónde se pagan? De la parte de libre disposición. Los legados se pagan de la parte de libre disposición. Entonces, ¿cuáles son las asignaciones forzosas? Las asignaciones forzosas son las legítimas rigurosas en cuanto a herederos. No voy a tocar ahora porción conyugal. Entonces, usted es hija de Pedro. Usted por ley tiene derecho a su legítima rigurosa, ¿no es cierto? Pero si su papá le quiere dejar a usted más, para que a usted le toque más plata, su papá le puede dejar un legado imputable a la libre disposición. Su papá puede decir,
por concepto de libre disposición, le dejo a mi hija fulanita de tal, tal bien, o le dejo el 100% de la libre disposición o el 30%. Entonces usted está recibiendo herencia, está recibiendo una asignación forzosa que se llama legítima rigurosa, pero además está recibiendo un legado. ¿Por qué? Porque el legado se paga de la libre disposición y su papá le quiso dejar la libre disposición también a usted. Porque es que el legado no es una asignación forzosa, el legado es una asignación voluntaria. Una libre disposición. Pero es una asignación que no es forzosa. Miren que el legado es voluntario. ¿Por qué es voluntario? Porque el testador lo quiere dejar voluntariamente. ¿Y de dónde se paga el legado? De la libre disposición. Y miren, ¿cuál es el orden que sucesoralmente yo debo manejar en la práctica para pagar deudas? Ojo, regla de oro en toda sucesión, sea intestada, sea testada o mixta. Los que vieron intestada conmigo el semestre pasado tuvimos la oportunidad de mirar lo de los pasivos. Muchos de ustedes apenas están viendo intestada, entonces les digo esto de una vez. Regla de oro, derecho sucesoral, apréndanselo, nunca se lo olviden, por favor. En toda sucesión, no importa la clase de sucesión que sea, primero se deducen o se pagan los pasivos. Si Tulio dejó una casa de 200 millones, pero dejó una hipoteca sobre esa casa de 50 millones, ¿cuánto es el activo líquido que queda para repartir? Pregunto. 150. ¿Por qué? Porque en toda sucesión primero se deducen o se pagan los pasivos. Entonces, cuando queda plática, después de pagar las deudas, ese es el patrimonio líquido herencial partible, que voy a repartir de acuerdo a la ley cuando la sucesión es intestada, o voy a respetar la voluntad cuando hay un testamento. Entonces, pagado el pasivo, cuando lo hay, se le da prioridad para el pago a las asignaciones forzosas, a los herederos forzosos. Si hay un hijo y un legatario, yo primero de esa plata tengo que pagarle al hijo su asignación forzosa. Si queda con qué, pago el legado. Si queda con qué, pago el legado. Repito, los legados se pagan de la libre disposición, pero primero tengo que asegurar el pago de la asignación forzosa. Apréndanse esto, que es muy importante. ¿Qué hubo, Natalia? Pero entonces, digamos, en el caso de que yo tenga una finca y yo tengo 2 hijos y esa finca está valuada en 8.000 millones de pesos, entonces, por concepto de legítima rigurosa, el 50% del patrimonio se dividiría entre los 2 hijos. Y si yo quiero mejorar a uno de mis hijos con la libre disposición, entonces, ellos ya entrarían a ser titulares de ese bien en comunidad, ¿o cómo sería? A ver, lo que pasa es que la finca vale 800 millones. Pongámosle que valga 800 millones. Usted sabe que la mitad legítima, que son 400 millones, la tiene que respetar por partes iguales entre sus 2 hijos. Y a cada uno le toca por legítima rigurosa 200 millones. La legítima rigurosa es la cuota que le corresponde al legitimario entre la mitad legítima. Pero el único bien es una finca. Entonces, ¿qué pasa? Es que en las sucesiones, después de que se tramita una sucesión, muchas veces nace una comunidad singular. ¿Cuándo? Cuando solamente hay un bien. Y es el típico caso de la finca. El único bien es una finca y hay varios herederos. Gústeles o no, van a quedar en comunidad. O sea, que yo voy a adjudicar en las hijuelas derecho pro indiviso sobre esa finca. Cuando termine la sucesión van a quedar en esa comunidad. Después se van a tener que poner de acuerdo para liquidar esa comunidad. Si no se ponen de acuerdo, hay que acudir o recurrir al proceso divisorio. Ustedes ya han aprendido que a través del proceso divisorio se liquidan las comunidades. ¿Cuándo? Cuando no se liquida de mutuo acuerdo.
Porque uno de sus hijos dice, yo no estoy interesado en vender mi parte en la finca. Ah, vea, es que hay un tercero que la quiere comprar, todos necesitamos la plata. No, no, y me cierro y no. Eso ocurre mucho en la práctica. Pero como la ley dice que nadie está obligado a vivir en comunidad, en indivisión, para eso está el proceso divisorio. Ah, no, hermano, tranquilo, me pone a voltear un ratico, yo le pongo una demanda divisoria. Si el bien físicamente soporta una partición material, por ejemplo, en una finca, consultando el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, Curaduría, etcétera, etcétera, se hace una partición material, se relotea y a cada quien le toca su pedazo. Pero si el bien no permite la partición material, se va para un remate en pública subasta, gústele o no le guste, y vamos a recibir todos la plática. ¿Está quedando claro? También, se los digo para que se lo aprendan, también en el proceso de sucesión, óiganme bien, a mí me tocó un caso hace muchos años, perdón, una señora dejó una tierra, una finca en, eso se llama Concepción, Antioquia, La Concha, pero estoy hablando de hace más de 20 años. En esa época eso era guerrilla, eso era un terreno muy quebrado, por allá muy enmontado, y esa finca, eso ni iban, porque eso estaba lleno de guerrilla, eso estaba muy, pues, muy peligroso. Y entonces doña fulana se murió, y ese era el bien que le iba a tocar a los 4 hijos. Y los 4 hijos dijeron, no por allá, ni a deshacer los pasos. Ellos se pusieron de acuerdo, y con tan buena suerte, que un vecino, un campesino vecino, tenía su tierrita colindante a la de esta señora, a la de esta causante, y les dijo, no, a mí me interesa quedarme con esa finca. Entonces, todos de mutuo acuerdo, se le pidió al juez que dentro del proceso de sucesión se ordenara el remate de ese bien, también es viable. Se pusieron de acuerdo. Y en este caso ya tenían el comprador, ya tenían el postor, el vecino enseguida. Entonces se hizo evaluar el bien comercialmente, nos tocó ir allá con perito, me acuerdo, en La Porra, Caballo, muertos de miedo, pero estoy hablando hace más de 20 años. Que pasa es que en esa época yo estaba más joven, ya sí no estoy joven y me volví muy miedosa. Ya ese paseíto no me lo hubiera apuntado yo si me lo pintaran en este momento, pero yo era como más atrevida, yo era muy atrevida cuando empecé a litigar. Uno como abogado litigante se vuelve atrevido porque está viviendo el litigio, entonces uno se pone a seleccionar mucho, entonces se muere de hambre hablando coloquialmente. Entonces yo me le medía muchas cosas, ya no, ya sinceramente me volví cobarde. Entonces, mire, nos tocó ir allá a meternos en ese monte, la cosa más horrible. Yo me acuerdo que había unas lomas que donde se rodara una bestia por ahí no aparecía uno, pues ya el resto de vida no lo encontraban. Entonces, miren, dentro del proceso de sucesión se pidió el remate de esa finca, ya había quien la comprara y entonces se consignó el dinero. ¿Y qué hicimos en la partición? Partimos finca. Yo ahí no tuve que... En ese caso, ¿no sería más viable la cesión del derecho herencial? Lo que pasa es que usted cede el derecho herencial cuando lo quiere vender, y si encuentra quien le compre el derecho herencial. Si usted encuentra una persona que le compre su derecho herencial, porque usted no quiere entrar a la sucesión de su papá y no quiere quedar en comunidad con sus hermanos, venda su derecho de herencia. Pero si no vende el derecho de herencia porque no hay quien se lo compre o no hay quien le dé lo que realmente vale, usted tiene que ser reconocida como heredera obligatoriamente en la sucesión para que se le adjudique su cuota en la herencia. Entonces, repito, y los que vieron conmigo intestada, recuerden, por ejemplo, aquí estoy viendo, si mal no estoy, Catalina, creo que Jessica Aguilar, Luceneida. Acuérdense que el último taller que hicimos fue la demanda completa. Los puse a redactar las hijuelas, ¿se acuerdan? En esas hijuelas que ustedes tuvieron la oportunidad de redactar, que fue el trabajo de partición, casi siempre quedaban en comunidad los herederos, porque no había sino 1 o 2 bienes para repartir. Ahora, Natalia, distinto es que me diga que su papá dejó 2 apartamentos igualitos, del mismo valor, de la misma área, en el mismo edificio, y que solamente son 2 herederos. Entonces ahí usted no va a quedar en comunidad con su hermana. A la una se le va a pagar con un bien
y a otra con otro bien, necesariamente. Pero eso es muy eventual. Casi siempre después de que se tramitan las sucesiones, los herederos quedan en una comunidad singular. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo. Y cuando son muchos herederos y los bienes son poquitos, ahí sí con mayor razón. ¿Qué ibas a preguntar, John? Ay, pues no, de pronto también como dice Natalia, pero bueno, ahorrémonos ese término. Es que a mí alguien me preguntó que si el causante no deja sino deudas, y uno de los acreedores me dijo que si podía proceder contra uno de los hijos en cuanto a los bienes que poseían, o contra los hijos en cuanto a los bienes que poseen. Creo que no. Bueno, ese tema tiene que ver con la aceptación con beneficio de inventario. Tú todavía no has, tú estás viendo apenas sucesión intestada, John. No, sí, apenas, yo voy con usted intestada y testada. Es que vos estás en intestada, pero entonces te voy a jalar las orejas con cariño y con respeto. Sí, profe, ese tema ya lo vimos. Ojo. Es que la pregunta es, disculpe, profe, la disculpa es, ¿los hijos están obligados a recibir solamente pasivos? No creo. No, un momentico. Es que la sucesión, le explico, discúlpeme. Las deudas se le transmiten a los herederos, ¿no es cierto? Sí. Pero, como se presume que los herederos aceptan con beneficio de inventario, quiere decir que esas deudas se van a cubrir con el monto de los bienes dejados por el causante. Si estos no fueron suficientes y un acreedor de mi papá me va a demandar a mí como heredera, ejecutivamente yo me defiendo. Yo le propongo la excepción de fondo de aceptación de la herencia con beneficio de inventario. No, mijo, usted no puede perseguir. ¿Por qué? Porque es que yo acepté con beneficio de inventario. Hay otra excepción de fondo que se puede proponer y es la consumación de los bienes. Es que vea, es que mi papá dejó varios bienes, pero como eran tantos los acreedores, alcanzó para pagarle a todos. Entonces yo le acompaño la prueba, le acompaño la constancia del proceso de sucesión, de que con esos bienes se le pagaron a algunos acreedores, los que quedaron en el aire volando, pues sencillamente, si me van a perseguir a mí, tengo la aceptación con beneficio de inventario para alegarla como excepción de fondo, si es que ellos me quieren perseguir ejecutivamente. Ahora, usted me dirá, es que su papá no dejó sino deudas, no le va a quedar un peso para tomarse un tinto. ¿Yo qué le digo a usted? Repudie esa herencia, repúdiela. La puede repudiar perfectamente, porque usted de antemano sabe que ahí no van a haber sino problemas. O van a entrar los acreedores, que también pueden ser parte dentro de la sucesión, piden embargo y secuestro de los bienes, todo se les va a adjudicar a ellos finalmente, y usted como heredero nunca tiene problema cuando acepte con beneficio de inventario. Nunca va a tener problema. No le voy a decir que por eso los acreedores no lo vayan a demandar ejecutivamente, presentan la demanda ejecutiva y lo vinculan como heredero de Pedro Pérez, pero usted tiene forma de defenderse. La aceptación con beneficio de inventario se instituyó solamente en favor de herederos. Profe, y una pregunta, por favor. ¿Qué hay? Entonces, en ese caso, el tema de las costas, ¿cómo se maneja? A ver, es que en un proceso de sucesión no podemos manejar el concepto de costas que se maneja en un proceso contencioso. Me explico. En una sucesión yo no demando a nadie. Yo no presento la demanda de sucesión contra nadie. El proceso de sucesión es liquidatoria y yo solicito la apertura de la sucesión para que se reconozcan herederos, acreedores, etcétera, etcétera. Entonces, en un proceso liquidatorio de sucesión no hay una sentencia donde se condene a nadie a pagar costas. Lo que pasa es que si hay un concepto que se maneja que son las cargas del proceso de sucesión. Esto es un concepto de doctrina y de jurisprudencia. Las cargas son los gastos en los que se incurrió para tramitar la sucesión. Verbi gracia se pidió embargo y secuestro de los bienes, porque en las sucesiones se puede pedir medidas cautelares. Un acreedor hereditario puede pedir medidas cautelares, es más, lo debe hacer. O uno de los herederos está con desconfianza y entra pidiendo la medida cautelar.
o el cesionario que adquirió el derecho de herencia, o el cónyuge o el compañero permanente, porque es que resulta que son hijos de otra relación, entra pidiendo medida cautelar. Entonces, todos esos gastos que se generen con ocasión del trámite de la sucesión deben ser cubiertos por todos los herederos. Pero aquí no hay una sentencia como la hay en un proceso contencioso, donde fulano perdió el proceso y lo condenan a pagar costas. No, yo no sé si esa era la idea que tenías. ¿Te quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Yo me imaginaba que esas agencias en derecho o gastos del proceso se cubrían con los bienes. No, no, es que sí, no, sí, se puede. Es que miren, es que tú no viste intestada conmigo el semestre pasado, no, pero vas a ver intestada. Y dentro de la intestada está todo lo referente a cómo se maneja el pasivo, el pago, pero yo te lo puedo decir de una vez. Mire, para pagar las deudas, para pagar los pasivos en una sucesión hay muchas alternativas, muchas alternativas. Por ejemplo, si los bienes dejados por mi papá producen frutos civiles, dejó 2 casas y están arrendadas, y si todos los herederos nos ponemos de acuerdo, esos cánones de arrendamiento se pueden destinar para pagar las deudas, se pueden destinar para pagarle al señor de la tienda, para pagar el impuesto predial de la casa que debía un montón de años mi papá, o podemos vender bienes muebles que se puedan vender estando la sucesión ilíquida, que no estén sujetos a registro. Por ejemplo, vendemos 4 vacas de la finca y esas 4 vacas las estamos vendiendo de mutuo acuerdo para pagar deudas, se puede hacer. O se puede pedir, o se puede dar la dación en pago, si nos ponemos de acuerdo, hay un acreedor y entonces decimos los hermanos, vea, vamos a tal carro a dárselo en dación en pago a ese acreedor para que no pasa, quitándolo de encima. O se puede pedir el remate de un bien. O cuando se llega al trabajo de partición y hay deudas que no se han cubierto, el partidor tiene que hacer una hijuela para pagar ese pasivo. Pero hasta ahí te dejo la historia porque de ahí en adelante te enredo mucho. ¿Listo? ¿Te quedó claro a grandes rasgos? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, bueno. Entonces, ya pues como para terminar, entonces dejemos por lo menos empezado el tema de las asignaciones a título singular. Ya saben que asignación a título singular o particular es un legado. Es una asignación voluntaria y requiere obligatoriamente de testamento. Y el legatario puede ser cualquier persona ajena al causante, al testador, o un mismo heredero también puede ser legatario, no hay ningún inconveniente, que fue pues la inquietud ahora de Catalina. El legado, pues hay muchas clases de legado. Yo voy a partir de la clasificación más general y ya a partir de la próxima clase, si Dios quiere, podemos hablar la próxima, no, esperen un momentico, la próxima clase va a ser el parcial, y como el parcial es larguito, sí les voy a dar un poquito más de la hora, no las 2 horas tampoco, pero sí les voy a dar un poquito más de la hora, y en ese parcial se me estudian todo, incluyendo el tema de hoy, ¿listo? Entonces, para que estudien bien juiciosos, hasta el momento les ha ido bien a todos, pero no se relajen, no se tiren la notica, no piensen que es que puedo sacar uno, no piensen con esa mentalidad, muchachos, piensen con una mentalidad de que es que necesito aprender lo que me están enseñando. Estas son unas pequeñas herramientas que ustedes van a necesitar cuando salgan a la calle. Cuando salgan a la calle se van a dar cuenta que no saben casi nada, pero van a salir con unos conocimientos mínimos y ya la misma vida le va exigiendo a uno prepararse, porque la competencia es ardua, la selva de cemento es pesadita. Entonces, estudien, no pensando, es que leo esto de cualquier manera porque puedo sacar uno, no, estudien a conciencia y verán que algún día esto les va a servir, más tarde o más temprano, todo esto que uno comparte con ustedes es por el bien de ustedes, no por el bien mío. Yo siempre digo, yo ya estoy más de salida que de entrada, pero ustedes están empezando.
Profe, se le agradece la Entonces, conciencia con el tiempo, porque en realidad yo tuve esta semana una experiencia maluca, 50 preguntas a 1 hora, y eso no da, porque es que en este caso uno no juega al Team Marí, sino que quiere aplicar sí. lo poquito que No, se puede. yo no soy de ese estilo. Primero, no voy a preguntar, no voy a hacer un cuestionario de 50 preguntas, me parece demasiado recargado, pero respeto mucho a quien lo hizo. Lo que estoy diciendo es frente a tu inquietud. Yo cuestionarios para exámenes parciales ni para un final 50 preguntas, no, porque sí, lo que usted dice es cierto, a mí ya me ha pasado, también me los han hecho a mí como profesora en otra universidad, y eso ya al final, pues es imposible que uno entre a leer despacio, analizar, porque uno está pensando en el factor tiempo. No se trata de eso. Yo no voy a poner cuestionarios de 50 preguntas. Algo normal en un tiempo que les permita a ustedes pensar, consultar y también ustedes mismos decirse, bueno, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué aprendí? Etcétera, etcétera. Pero no, tranquilo, yo cuestionarios de 50 preguntas no los voy a hacer. Entonces, dejo aquí pues planteado como la clasificación general del legado, para ya continuaríamos dentro de 15 días, porque sí les voy a dar un poquito más de la hora. El legado lo vamos a clasificar en términos generales de 2 clases. Vamos a hablar de legado de especie o cuerpo cierto y de legado de género. Pónganme un ejemplo de un legado de especie o cuerpo cierto. A ver. La vaca morada del tío Juan. Sí, señor. La vaca morada del tío Juan. O el caballo orejinegro. Muy bien. O la casa ubicada en tal parte. O el carro tal. Póngame, Luceneida, un ejemplo de legado de género. De género, ay, no sé. Ay, profe, no sé. Pues sí, o sea, hace referencia que no es específico, sino, o sea, no sé, una de las vacas por decir cualquier cosa, pero sin especificar cuál. Sí. Ya no le están dando la vaca morada ni la vaca orejinegra, sino que le están dejando una vaca, le están dejando un caballo, le están dejando 2 millones de pesos. Esos son legados de género. Dejemos hasta ahí, pero va a llamar a lista porque es que hay mucha diferencia entre el legado de género y el legado de especie o cuerpo cierto desde el punto de vista práctico, pero seguimos contando esta historia ya dentro de 15 días para que puedan hacer su parcial con tiempo bueno, estudien, vayan leyendo, vayan haciendo resumencitos. Voy a llamar a lista. Carolina Valencia. Carolina Valencia, bueno, no me escucha, no está por ahí. Javier Eduardo Arango. Presente, profesora. Andrés Felipe Araque. Presente, profe. Laura Cárdenas. Presente, profe. Walter David.